Hebreos, capítulo 2, versos 1 al 4, y tengamos un breve momento de oración. Padre, háblanos en esta mañana, Señor. Convierte nuestros corazones. Habla tú al corazón, Señor. Nosotros no podemos, nosotros solo hablamos a los oídos. Aplica esta palabra al corazón de los hombres, Señor. Trae salvación en esta mañana y trae, Señor, mayor compromiso, mayor deseo por ti en cada uno de los creyentes también. En el nombre de Jesucristo, amén. Leemos Hebreos capítulo 2, versículos 1 hasta el 4. Dice así el autor a los Hebreos: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hace algunos meses escuché por primera vez el último sermón que dio en su vida el pastor R.C. Sproul. Más de 50 años de servicio al Señor, el pastor Sproul ya sabía que su salud estaba muy deteriorada y decidió predicar de este precioso texto a su iglesia en St. Andrews Chapel en la ciudad de Orlando, en una exhortación final muy emotiva a su iglesia antes de partir con el Señor. Obviamente, hermanos, yo no predicaré el sermón de Sproul, sino que predicaré el texto que usó Sproul, y espero también que este no sea mi último sermón. Pero si lo fuera, quedaría también tremendamente complacido de haberles traído a ustedes estas últimas exhortaciones. En este texto, hermanos, se presenta un matrimonio perfecto. Sí, no me he vuelto loco. Un matrimonio perfecto entre la doctrina del Evangelio y la práctica. Si creemos en las cosas que ha declarado el autor en el primer capítulo a los Hebreos, eso tiene implicaciones prácticas para nuestra vida. Eso implica que vivamos una vida diferente conforme a lo que creemos. Así que yo quiero dejar en sus mentes, hermanos, durante todo este sermón, la gran exhortación que este sermón hace para nosotros hoy, y es que descuidar el evangelio que hemos oído tiene terribles consecuencias en nuestras vidas. Descuidar el evangelio que hemos oído tiene terribles consecuencias en nuestras vidas. Este sermón tendrá 3 sencillos puntos. En primer lugar, el conocimiento vital del evangelio. En segundo lugar, las terribles consecuencias de descuidarlo. Y en tercer lugar, el sello divino que testifica su importancia. Así que veamos en primer lugar el conocimiento vital del evangelio. El autor a los Hebreos en el capítulo 1 nos viene hablando de un tratado teológico. Todo es teología el capítulo 1. La doctrina de la fe cristiana. La persona de Cristo es la esencia del cristianismo. Véanlo, den una mirada. Capítulo 1, versos 1 al 3, el autor a los Hebreos nos dice acerca de la preeminencia de Cristo. ¿Quién es Cristo? Cristo es preeminente, Cristo es exaltado, Cristo es espléndido. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de otras maneras a los padres, en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Hijo tiene la preeminencia de la revelación divina, porque el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de la sustancia divina. Él es el sustentador de todo y el salvador de su pueblo. Y además está sentado a la diestra en las alturas. Eso simboliza que Él tiene toda la potestad, que no hay nadie más grande, más alto que Él es el gobernador de todas las cosas. Y en los versos 4 al 14 del capítulo 1, seguimos mirándolo, nos dice que el Hijo es superior a todos los ángeles. Es más, el autor a los Hebreos dice, es digno de ser adorado por todos los ángeles. Es el primogénito de Dios. Él es el que está sentado en el trono. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Y yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré el padre y él me será el hijo. Y él me será hijo. Cuando introduce al primogénito en el mundo, verso 6 dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente a los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Así que el autor a los Hebreos en el primer capítulo nos muestra la naturaleza grandiosa de Jesucristo y su suprema autoridad. La grandeza suprema de la naturaleza de Cristo, de la obra de Cristo y de la palabra de Cristo. Ese es el mensaje del Evangelio. El capítulo 1 de Hebreos es un tratado doctrinal acerca del mismo corazón del Evangelio, Jesucristo mismo. ¿Qué es el Evangelio? Jesucristo, su persona y su obra. Ese es el Evangelio. Y el autor, el Evangelio de Juan, nos da una pregunta de Felipe. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? Hermanos, qué tristeza debió sentir Jesús cuando Felipe le hizo esa pregunta. Después de haber andado con Jesús, Felipe le dice, muéstranos al Padre. Jesús le dice, tanto tiempo estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. Es como si tu hijo mañana te dijera por la mañana, papá, yo quiero saber lo que es un verdadero papá. Felipe quería una revelación superior al Hijo. Oh, Felipe, estás equivocado. Yo soy la cumbre de la revelación de Dios. No hay revelación más excelsa al Padre que el Hijo. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y por eso en Juan 14 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, y si me conociereis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto, porque me has visto a mí, dice Jesús. Eso quiere decir, mis hermanos, que nunca ninguna revelación de Dios anterior al Hijo es superior o comparable con el Hijo. Nunca. Nosotros hemos estado en las clases de escuela dominical viendo la revelación de Dios a los patriarcas. Bueno, todas aquellas revelaciones eran inferior al Hijo. Inferior. Dios ha hablado muchas veces a los padres por los profetas, por medio de sueños, por medio de revelaciones sobrenaturales, pero ahora, en estos tiempos, Dios habla por su Hijo. Por Hijo, por ese Hijo. Así que el texto que estamos exponiendo en este sermón no es más que una conclusión lógica a esa revelación por el Hijo. Mírenlo, hermanos, Hebreos 2:1. Por tanto, o sea, por todo lo que he dicho anteriormente, o sea, porque Jesús es el eterno Hijo de Dios, porque Jesús es superior a los profetas, por cuanto Él es el resplandor de su gloria, porque Jesús sustenta todas las cosas,
porque es quien vino al mundo como el encarnado para llevar en una cruz el castigo de nuestros pecados, porque Jesús es el que gobierna, porque Jesús es el que gobierna y al que le adoran todos los ángeles de Dios, porque Jesús es el heredero de todo, porque Jesús expió nuestros pecados en la cruz por esas verdades. Entonces, a la luz de ese glorioso evangelio, debemos prestar atención a este evangelio, porque esta revelación del Hijo es superior, es la más grandiosa revelación de Dios. Hermanos, lo que llamamos evangelio es la revelación final de Dios en Cristo. Y no prestar atención a esto que hemos oído es necio. Restar importancia a un mensaje tan vital, al único mensaje que salva al hombre de la justa ira de Dios, es la peor necedad. Dios nos ha hablado por su Hijo Jesucristo de una vez y por todas la revelación final de Dios. Y por lo tanto es necio no escuchar al Hijo. Dice John Owen: debemos esforzarnos por nutrir nuestros corazones con pensamientos elevados y constantes sobre la necesidad, el valor, la gloria y la excelencia del Evangelio de Cristo con la gracia dispensada en Él. Sin esto nadie retendrá su profesión de fe. Si tú no te dedicas a pensar sobre la necesidad, el valor, la gloria y la excelencia del Evangelio, no retendrás tu profesión de fe, dice Owen. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, la exhortación. Las terribles consecuencias de descuidar lo que Cristo ha dicho. Las terribles consecuencias de descuidar el Evangelio. Por tanto, Hebreos 2:1, debemos prestar mucha atención a lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y una posible mejor traducción de este versículo es: por tanto debemos prestar la mayor atención posible a lo que hemos escuchado, no sea que nos desviemos. Piensa en esta imagen del desvío. Yo quiero que ahora pensemos en la imagen del desvío. ¿De qué es desviarse? Hay algunas personas que van a pescar en bote y no hacen uso del ancla. Solo dejan que el bote se mueva según la corriente. Simplemente van a la deriva. Y así va pasando el tiempo y el descuidado pescador que está entretenido pescando termina en el medio del océano Atlántico, muy alejado de la orilla. ¿Eso lo pueden ver? La Escritura usa esta clase de lenguaje figurativo en otras partes cuando habla acerca de Cristo, un poquito más adelante en el mismo libro de Hebreos, como Cristo el ancla de nuestra alma. Cristo es el ancla, como ese himno bellísimo que cantamos, el ancla fuerte y firme. Y aquí dice negativamente: no vayan a la deriva lejos de lo que han escuchado. Y tristemente hay mucha gente viviendo a la deriva. Pero lo más triste es que hay muchos creyentes viviendo a la deriva, tomando el Evangelio como un conocimiento teórico. Sí, yo conozco el Evangelio, que Cristo murió por mis pecados en una cruz. Pero es un conocimiento teórico que no afecta a su vida. Solamente como un conocimiento del cual habla con alguna frecuencia, pero viviendo su vida lejos de Cristo, lejos de su palabra. Es ese creyente llevado a los antojos del mundo y de la carne y del diablo como si fueran las olas de ese bote que no tiene ancla. Y entonces el autor a los Hebreos dice: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, a la palabra del Hijo. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, o sea, esa palabra del Antiguo Testamento dicha por medio de ángeles, por medio de sueños, fue firme, ya el autor a los Hebreos nos dijo que el Hijo es superior.
¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Cuando Moisés recibió la ley de Dios, hubo miriadas y miriadas de ángeles que estuvieron presentes en ese momento. Eso parece que enseña Deuteronomio 33. Entonces él dice, si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Otra vez, la comparación continúa. Si la ley que vino por los ángeles o a través de ángeles o que ángeles estuvieron presentes fue ignorada por gente en el Antiguo Testamento y recibió justa retribución, o sea, castigo, cuánto más responsables somos nosotros con lo que nos ha llegado directamente de Cristo. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Amados hermanos, el tema central de estos versos es el tema del escape y del desvío, del escape. Esto es un texto que habla sobre el escape. Cuando piensas en escapar, piensas en algún tipo de liberación de una situación difícil o peligrosa. Escapar de un secuestrador, escapar soldados siendo rodeados en una batalla y encuentran un medio seguro de escapar. Pero la idea más común con la que asociamos el escape, seguramente está en sus mentes ahora si me están escuchando, si me están siguiendo, es el encarcelamiento. No solo de una simple cárcel, sino de aquellas prisiones imposibles de escapar, como la antigua prisión de Alcatraz en los Estados Unidos, esa prisión de la que nadie podía escapar. Pero a pesar de lo imposible que puede ser Alcatraz, existe aún un punto de cautiverio mayor y una más terrible situación en el que el ser humano sería imposible de escapar. Y el autor a los Hebreos se refiere a ese escape, a escapar de eso. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermano, es una pregunta retórica. Y la respuesta a esa pregunta retórica es: no escaparemos. No escaparemos. No hay escape. Tal vez de Alcatraz se podía escapar, pero la única prisión de la que nadie puede escapar es del infierno. No hay ruta de escape. No puedes hacer un túnel, no puedes escapar, no puedes escalar por ningún lado, no puedes sobornar el guardia, la sentencia no puede disminuirse. No escaparás del infierno si descuidas una salvación tan grande. Hijos nuestros, visitas, amigos, creyentes que profesan la fe pero que están tan valientes, no escaparás del infierno si descuidas una salvación tan grande. La idea de salvación sugiere la idea de algún tipo de escape o de liberación de una circunstancia grave. Esa es la palabra salvación. El verbo griego más usado en el Nuevo Testamento para hablar de salvación es el verbo sosomai. En el Nuevo Testamento se usa de una infinidad de formas. Por ejemplo, en Mateo 9, 20 al 22, allí vemos el encuentro de Jesús con aquella mujer que estuvo enferma de flujo de sangre. Y aquella mujer decía: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Jesús decía: tu fe te ha salvado. Y aquí Jesús no está refiriéndose a la salvación eterna. Está hablando del rescate de esa terrible enfermedad. Esa es una manera de usar el verbo salvación en ese texto. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, vemos que el pueblo de Israel iba a una batalla y Dios intervenía a su favor y salvaba a su pueblo. Él estaba hablando de una salvación de una derrota militar. Así que este verbo sosomai en el Nuevo Testamento se usa en todo tipo de tiempos y en todo tipo de formas y prácticamente en todos los tiempos verbales del griego.
Pero cuando la Biblia se refiere a la salvación en el sentido supremo, como es el texto de Hebreos 2, se trata del escape final de la condición humana más grave. Cuando la Biblia se refiere, como en Hebreos 2, a esta salvación suprema, se refiere al escape del ser humano de esta condición terrible. ¿Qué significa ser salvo? Significa, tal como dice las Escrituras, ser rescatados de la ira de Dios. Hermanos y amigos, ser salvos es ser rescatados de la ira de Dios. La ira de Dios, que nos dice Romanos, se revela al mundo entero. Verso 8, verso 8 del capítulo 1 de Romanos, 18 del capítulo 1 de Romanos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hermanos y demás personas que nos visitan hoy, los que viven ignorando la verdad del Evangelio, las millones de personas que viven en este mundo hoy lejos de Dios, en el mall de la esquina, ignorando el Evangelio de Jesucristo, viviendo para el acá y para el ahora, arrastrados por la corriente de este mundo, no tienen idea del grave peligro que están corriendo. No tienen idea de la ira de Dios que está sobre sus cabezas. Y ahí los vemos afanados con el gimnasio, con la dieta, con la salud, con tener la nueva tecnología, con el nuevo carro, o simplemente afanados con el estudio o el trabajo. Y son cosas buenas, pero al mismo tiempo ignorando completamente a Cristo, ignorando la realidad de su alma eterna, ignorando que la ira de Dios está sobre sus cabezas. Y la mayor calamidad que cualquiera pudiera imaginarse es ser sentenciado al infierno. La prisión de Alcatraz es un hotel 5 estrellas delante del infierno. ¿Cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos si descuidamos la salvación? No hay escapatoria. Quiero citarles un fragmento de ese famoso sermón de Jonathan Edwards, titulado Pecadores en las manos de un Dios airado, predicado en Connecticut el 8 de julio de 1741. Cada uno que todavía no tiene a Cristo y cuelga sobre el abismo del infierno, sea anciano o de mediana edad, joven o niño, atienda ahora los claros llamados de la palabra y de la providencia de Dios. Este es el día aceptable del Señor. Sin duda será para algunos un día de gran misericordia, pero para otros un día de gran venganza. El corazón de los hombres se endurece y su culpabilidad aumenta sin pausa en un día como este si descuidas tu alma. Nunca hubo una época cuando se emplearan tantos medios para la salvación del alma. Y si los descuidas completamente, sigue diciendo Edwards, maldecirás eternamente el día que naciste. Ahora, como sin duda sucedió en la época de Juan el Bautista, el hacha apunta a la raíz de los árboles y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al infierno. Por lo tanto, todo aquel que está sin Cristo, despierte en este instante y huya de la ira venidera. La ira del Dios Todopoderoso se cierne sobre cada pecador no regenerado. Cada uno huya de Sodoma. Escapa por tu vida, no mires atrás, escapa al monte, no sea que perezcas. Amigo, estas palabras son solemnes. Si descuidas el Evangelio de Cristo, si menosprecias a Cristo, si menosprecias esta salvación tan grande, no escaparás. Pero miren nuevamente el texto, el versículo 3 de Hebreos 2. Y nos vamos a dar cuenta de un detalle ahí.
La pregunta que les hago ahora es, ¿a quién primariamente está hablando el autor a los Hebreos? ¿Cómo escaparán si descuidan una salvación tan grande? ¿Eso es lo que dice el texto? No. El autor a los Hebreos dice, ¿cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y aunque estas palabras pueden aplicarse legítimamente a todos aquellos que viven sin Dios, como lo he hecho hasta este minuto, a los inconversos que pasan por la vida, que descuidan el Evangelio, el autor a los Hebreos no está hablando primariamente a ellos, nos está hablando a nosotros. Esos somos nosotros. ¿Cómo escaparemos, hermanos, si descuidamos una salvación tan grande? Y otra vez la respuesta retórica es, no escaparemos, no escaparás si descuidas tu salvación. El autor inspirado por el Espíritu Santo nos está hablando a los creyentes. Te está hablando a ti, miembro de esta iglesia. Te está hablando a ti que dices profesar la fe. Te está hablando a ti que teóricamente estás de acuerdo con todo el Evangelio. Y esta es una solemne advertencia, no solo a los inconversos, sino a cada uno de los creyentes que estamos aquí. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y ahí vemos a cristianos profesantes descuidando su salvación, descuidando el evangelio que profesan y viviendo vidas apáticas lejos de Dios. Vidas que siempre son flat, apáticas, siempre la misma apatía, siempre la misma lejanía de Dios, siempre el mismo problema. No, problemas con mi devocional, problemas con la lectura de la Biblia, problemas con mi involucración en la iglesia, siempre iguales. Amados hermanos, levántense, vivan el evangelio que profesan creer. Yo quiero traerles un texto que es un retrato de lo que debe estar, de cómo debe ser la vida de un creyente verdadero. Quiero que cuando leas este texto, te lo lleves para tu casa y pongas este texto como una foto y pongas tu vida en comparación con ese texto. Quiero que hagas ese autoexamen en tu casa hoy, mañana. Quiero que lo hagas. Busquemos el Salmo 63, versos 1 al 4. Salmo 63, 1 al 4. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque tu misericordia, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Y otra versión dice, oh, tú eres mi Dios. Y la Reina Valera dice, de madrugada te buscaré. Y esta versión, que también es correcta, la traducción, te buscaré con afán. Ese es el sentido ese de madrugada. Oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Déjame verte en tu santuario y te alabaré y estaré satisfecho mientras viva. ¿Escuchaste esas palabras? Y ahora mi pregunta es, ¿suenan esas palabras como que vendrían de alguien que descuida su salvación? ¿Te suenan esas palabras como alguien que está descuidando su salvación? Claro que no. Eso es lo que el evangelio debe producir en cada uno de nosotros. Esa es la manifestación externa de la fe verdadera del evangelio. Alguien que con afán busca a Dios, alguien que tiene sed de Dios. Alguien que en medio del desierto de este mundo no busca saciar su sed por medio de los placeres de este mundo, que no son más que cisternas rotas que no tienen agua. Miren estas palabras de espanto y exhortación que Dios hace a su pueblo. Se los leo, no tienen que buscarla, en Jeremías 2, 12 al 13.
Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no tienen agua. Dos males ha hecho mi pueblo. Viven en el desierto cavando cisternas y deleitándose en ellas. Cisternas que no tienen agua. Y me han dejado a mí fuente de agua viva. La verdadera fe, mis hermanos, produce un anhelo profundo por Dios. La verdadera fe halla en Él la satisfacción de la vida. Y esto es un autoexamen que tenemos que hacer de nuestras vidas. Está bueno ya de seguir viviendo como mediocres. Está bueno ya de seguir viviendo una fe a medias. Está bueno ya de seguir ignorando a Dios y su palabra y seguir ignorando al Hijo que es precioso, que es espléndido, que merece toda nuestra vida. Cuenta el pastor R.C. Sproul que una vez le hicieron una pregunta en una de esas secciones de preguntas y respuestas en unas conferencias que casi todos nosotros hemos oído a él. Y esa persona fue atrevida, le hizo dos preguntas. Primero le preguntó, ¿cuántas personas crees en tu congregación que son realmente cristianos? Sproul respondió, no sé, no puedo leer los corazones de las personas. Solo Dios puede hacer eso. Sé que todos los miembros de mi iglesia han hecho una profesión visible de fe. Así que el 100% de la membresía de la iglesia ha profesado que es cristiano. Y esa persona fue más insistente, le hizo una segunda pregunta. ¿Pero cuántos crees que realmente lo son en serio? Sproul responde, no sé, 70%, 80%, tal vez puedo estar subcalculando o supercalculando o sobrecalculando. Pero una cosa sí sé con certeza, es que todos los que están en esta sala no son cristianos. Y ahora yo quiero hablarte al corazón, mi hermano. ¿Cómo sabes si tú eres cristiano? ¿Cómo sabes si tú eres cristiano? Puedes decir en tu corazón con certeza las palabras del Salmo 63, Dios mío eres tú, te buscaré con afán, mi alma tiene sed de ti. ¿Cómo puedes ser cristiano y descuidar una salvación tan grande? La salvación que profesas no es suficiente para ti. No es suficiente para vivir una vida que sea digna del Evangelio, como dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 1, verso 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. No es suficiente esta salvación para que vivas como es digno de esa salvación. Tal vez piensas que está bien, es bueno el Evangelio, pero realmente no genial como para dejarlo todo. Eso tú no se lo dices a nadie. Eso tú lo piensas para adentro. ¿La descuidas? ¿Descuidas tu salvación? Si la descuidas, si la tratas a la ligera, viviendo una vida lejos de Dios y su palabra, escondiendo pecados, apegado al mundo, probablemente, mi hermano, significa que nunca te has convertido de verdad. O que nunca has sido convertido de verdad. Que Dios nunca ha reavivado y despertado tu alma de la muerte espiritual. Porque esta salvación es espléndida, es fabulosa. Merece toda nuestra vida. Pablo le dice a Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Porque esta salvación es maravillosa, esta salvación es genial, merece nuestra diligencia, merece nuestra búsqueda enérgica de ella. Me viene a la mente lo que sucedió en el Antiguo Testamento, donde el pueblo de Israel tuvo su mayor momento de salvación en el Éxodo, cuando eran prisioneros, ¿se acuerdan? En Egipto fueron esclavos, donde Faraón, este Faraón que no conocía a José, no les dio paja para sus ladrillos.
fueron brutalmente golpeados, fueron prácticamente encarcelados por Faraón. Y ellos lloraron, y ellos gimieron, y ellos oraron, y Dios escuchó los gemidos de su pueblo. Y a través de muchas maravillas, prodigios, y a través de Moisés le dijo a Faraón: deja ir a mi pueblo. Y a través de maravillas del poder de Dios, de la grandeza de Dios, ellos salieron de Egipto. Ellos huyeron del cautiverio y llegaron frente al Mar Rojo. ¿Se acuerdan? Y detrás de ellos estaban los carros de Egipto, y un viento poderoso apareció donde su camino parecía sin esperanza, no había escapatoria, y el viento sopló y el viento secó el Mar Rojo, e Israel escapó en seco. Pero los carros de Faraón no, los carros de Faraón fueron inundados. Esa fue una gran salvación, esa fue una gran salvación. Pero tan pronto como el pueblo de Israel fue rescatado de esa tiranía, comenzó a quejarse del maná que Dios les daba. Y decían: oh, desearía haber vuelto a Egipto, si podríamos nuevamente ser esclavos, porque allí teníamos nuestro ajo y nuestros puerros y nuestras cebollas para comer. Ellos cambiarían su libertad. Ellos querían ir de regreso a la cárcel, porque allí le llevaban la comida a la celda. Así que el pueblo de Israel menospreció la inmensa bendición de la salvación que Dios obró por ellos. Menospreciaron la libertad y añoraban la esclavitud. Y el autor del Nuevo Testamento en Hebreos nos dice que el pueblo que ha oído a Cristo, que ha oído la salvación de Cristo, a veces vive menospreciando ese inmenso privilegio. El sacrificio perfecto por nuestros pecados ya fue ofrecido mediante su muerte en la cruz. De manera que el don es mayor, que la gracia que hemos recibido es más completa. Y hay palabras sumamente duras en el Antiguo Testamento para aquel pueblo que menospreciaba la revelación previa al Hijo. ¿Cuánto mayor para nosotros, hermanos? ¿Cuánto mayor? ¿Cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos del justo juicio de Dios si menospreciamos a la persona de Cristo, a la sustancia de todas las promesas de Dios? Y tú me dirás: estás confundido, Ricardo. Yo no menosprecio a Cristo. Yo no menosprecio a Cristo. Pero ¿cómo es que no menosprecias a Cristo si vives lejos de Cristo? ¿Cómo es que no menosprecias a Cristo si vives lejos de su palabra? ¿Cómo es que no menosprecias a Cristo si no bajas tu cerviz ante la palabra de Cristo y quieres seguir los propios consejos de tu corazón? ¿Cómo no le menosprecias? Esas son palabras para autoexaminarse. Calvino dijo: cuanto más precioso es el don de Dios, más vil es nuestra ingratitud si no le damos el valor que le corresponde. De acuerdo con la grandeza de Cristo, así será la severidad de la venganza de Dios sobre todos aquellos que menosprecian el Evangelio. Duras palabras, pero palabras reales. No escaparemos. Si descuidamos aquellas cosas que hemos oído del Hijo, no escaparemos. Amados hermanos, no deberíamos tratar el Evangelio con ligereza. Debemos atesorarlos, debemos retenerlo. Debemos atesorarlo y retenerlo en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en la crianza de nuestros hijos. Debemos aplicar cada vez más la gloria de Cristo y su obra por nosotros, de manera que vivamos nuestra vida diaria en consecuencia. Y esto nos lleva ya a nuestro tercer y último punto: el sello divino que testifica la importancia de este Evangelio. Mírenlo en los versos 3 al 4. El sello de Dios que testifica su importancia, la cual, hablando de la salvación, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Amados hermanos, el Evangelio es la única verdad que salva. Una verdad que ha sido confirmada, certificada por Dios mismo en su palabra.
Dios le ha dado el sello a esta verdad. Dios ha hablado por medio de Cristo y por medio de sus apóstoles, y esta verdad ha sido escrita para nosotros en el Nuevo Testamento. Y Dios la certificó para que sepamos que es verdad. No es un salto de fe. No estamos aquí pidiéndole a ustedes que vivan en un salto de fe. El Evangelio no es una idea que se le ocurrió a los pastores de esta iglesia. El Evangelio no es un salto de fe al vacío. El Evangelio es la certeza de la palabra de Cristo, porque Dios ha hablado. Dios no quiere que creas en cuentos de hadas. Su palabra es verdad y debemos considerarla con cuidado, porque descuidarla tiene consecuencias eternas, puesto que ella es el único mensaje de salvación, es la única buena nueva, es el Evangelio dicho por el Hijo. ¿Y cuál es el sello para confirmar la veracidad del Evangelio? Dios ha testificado, anunciado su Evangelio por el Hijo y luego confirmó este Evangelio por medio de los que oyeron. Y sabemos que el testimonio que hemos recibido de los apóstoles es verdad, porque Dios mismo lo ha confirmado, y dice el autor a los Hebreos, con señales, con maravillas, con milagros, con dones que el Espíritu Santo confirmó la palabra de Cristo y los apóstoles. De manera que las señales, las maravillas, los milagros y ciertos dones especiales del Espíritu Santo fueron temporales, hermanos, porque fueron dados por Dios para confirmar su palabra. Dios confirmó su palabra por medio de milagros, dones especiales del Espíritu Santo, y estos fueron dones temporales para confirmar que esta palabra es el sello de esta palabra. Algunos piensan, ustedes saben, y esto es una idea que tenemos que sacar de nuestras mentes, algunos piensan que la historia bíblica está llena de milagros sobrenaturales. Algunos abren la Biblia y dicen, la Biblia está llena de milagros sobrenaturales, y ustedes saben que no es así. Los milagros no ocurrían todo el tiempo de la historia bíblica. La gente no veía milagros normalmente. La historia bíblica cubre más de 6,000 años de historia y solo se relatan 3 periodos de tiempo en los cuales ocurrían milagros. Y si usted es cuidadoso con la Escritura, se dará cuenta que estos milagros estaban todos relacionados con un sello a la palabra de Dios. Cuando Dios entregó a Moisés la ley, para el tiempo de los profetas y para el tiempo del ministerio de Jesús y sus apóstoles, los milagros y prodigios dados por Dios eran con el objetivo de confirmar su palabra. Hebreos dice que esas cosas ocurrieron para certificar el Evangelio, para certificar nuestra salvación como verdadera e indispensable, para certificar la palabra de Dios dicha por medio del Hijo. Ustedes saben, hermanos, cada domingo, cuando los pastores y predicadores suben a este púlpito a predicar la palabra de Dios, no estamos hablando de ideas que se nos ocurrieron en la noche anterior, ni en la semana anterior. Nuestro único objetivo y nuestra oración, y es la oración de todos los pastores que se paran aquí, esta es la oración que hacemos, se los comento. Señor, ayúdame a hacer una exégesis correcta de tu palabra. Ayúdame, Señor, a dar a tu pueblo tu palabra y no invenciones mías. Ayúdame, quita de mi mente mis palabras, pon las tuyas, Señor. Ayúdame a que yo pueda extraer de tu palabra para tu pueblo, porque mis palabras no los alimentarán, solo tu palabra. Es el testimonio de Dios que entregó a los apóstoles y a los profetas, el mismo testimonio que fue certificado con señales, prodigios y milagros. Y ahí estás tú. Cuando se habla la palabra del Dios omnipotente que la selló, ahí estás dormido en tu banco. La palabra del Dios omnipotente que salva y que te condenará al infierno si sigues descuidándola. Esa es la palabra del Señor. No es mi palabra.
Si descuidas mi palabra no hay ningún problema. Pero si descuidas la palabra de Dios, sí hay problema. Morirás eternamente, no escaparás. En Hechos 14:3 dice, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedos, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por manos de ellos señales y prodigios. El Señor confirmó su palabra con su gran poder, y esa es la palabra que tenemos hoy aquí. No es otra. Los milagros confirmaron las palabras de los apóstoles. Y de esta manera Dios ha confirmado su eterna palabra y especialmente el Evangelio de Jesucristo. ¿Prestarás atención a ese Evangelio que salva y condena? El descuido de la salvación te costará la eternidad. El descuido de la salvación te costará la eternidad. Hermanos, amigos, hijos nuestros, si vienes a la iglesia todos los domingos, si vienes a la iglesia todos los domingos de tu vida, es posible que aún estés descuidando tu salvación. ¿Está tu corazón en esto? ¿Está tu corazón de verdad en esto? Y sabes, yo no puedo responder esa pregunta por ti. Tú sabes si estás descuidando tu salvación. Tú lo sabes. Tú sabes. No tengo que decírtelo. No tiene que decírtelo ningún pastor de la iglesia. Tú sabes si estás descuidando tu salvación. Solo tengo que decirte cuáles son las consecuencias si continúas en esa negligencia. Así que pido con todo mi corazón que hoy Dios nos despierte a cada uno de nosotros a la dulzura, la hermosura, la gloria del Evangelio de Cristo. Presta mucha atención al Evangelio. El puritano John Owen sugiere que para hacerlo debemos. Miren estas palabras de Owen, que era un hombre que Dios usó mucho para hacernos mucho bien aún a nosotros hoy. Mantente constantemente con pensamientos elevados sobre la excelencia de Cristo. El ministerio de Cristo está lleno de gloria. Mantengamos la gloria y las maravillas del Evangelio siempre delante de nuestros ojos. Haz este ejercicio espiritual todos los días. De lunes a lunes, de lunes a lunes. Mantente pensando en la excelencia de Cristo. Mantente pensando en la gloria y las maravillas del Evangelio. Hermanos, todos podemos ser tentados a desviarnos en nuestra fe. Todos podemos perder el rumbo. Todos podemos quedarnos a la deriva. Ocurre con pequeños descuidos en nuestra vida. Cuando en lugar de valorar lo que Cristo dice que valoremos, dejamos de lado la comunión con la iglesia. Cuando dejamos de meditar juntos en la palabra de Dios. Cuando dejamos de motivarnos al amor y a las buenas obras. Cuando dejamos de lado nuestra responsabilidad y ministerio. Cuando dejamos que nuestros corazones estén apáticos en el día del Señor. Cuando dejamos de tener tiempo personal de oración con el Señor. Nos quedamos dormidos. Ya el domingo para venir a este lugar ya no brilla delante de tus ojos. Te comportas como tus niños pequeños inconversos. ¡Ay, de nuevo para la iglesia! Tú no lo dices, tú lo sientes en tu corazón. Cuando te paras aquí a cantar y ya los cantos no te dicen nada. Es solo un trámite, un formalismo nada más. Cultivamos una actitud quejumbrosa y de crítica hacia todo el que está al lado nuestro. Y casi siempre esto irá acompañado de grandes fracasos morales en nuestra vida. Preste atención a la advertencia. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Finalmente, quiero que salgas de este lugar decidido a responder con la fe del Evangelio. Esto involucra el deber de oír atentamente al Señor,
de manera que puedas tener una comunión más creciente con Él, que aprendas cada día a considerar su gloria, a alabarlo por quien Él es y por lo que ha hecho por ti, y que esta consideración te lleve a una renovada devoción y obediencia a quien ama tu alma. Muestra, mi hermano, en tu vida la grandeza del Evangelio que se te ha dado, la grandeza de la salvación que se nos ha encomendado. Dios nos ayude, hermanos. Oremos. Padre, nosotros te rogamos que tú obres en nuestros corazones y que avives nuestros corazones. Que nos avives con la palabra tuya, que es palabra de vida para nosotros. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestros descuidos. Perdona nuestros deslices. Perdona nuestras caídas. Perdónanos, Señor, porque nosotros necesitamos tu perdón y necesitamos también renovar nuestras fuerzas y vivir una vida, como dice tu palabra, digna de la profesión cristiana. En el nombre de Jesucristo. Amén.